Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a su programa La Voz Misionera. Qué bendición poder llegar nuevamente a sus hogares y poder dar a conocer la obra del Señor. También a la vez, en esta preciosa noche tenemos el privilegio de tener a un misionero desde el país de Argentina. Estimado pastor, que el Señor le bendiga. Bienvenido al programa La Voz Misionera. Dios le bendiga. ¿Puede, por favor, presentarse? Buenas noches, que el Señor le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Un gusto poder estar con ustedes. Gracias por la oportunidad de poder estar con ustedes en la noche de hoy. Y bueno, saludar a cada uno de los que están mirando en este momento y agradeciendo a Dios. Soy el misionero Richard Fuentes, con mi familia, con mi esposa Sara, nuestro hijo Daniel de 5 años y nuestra hija Natalie de 3. Y bueno, somos misioneros en Argentina, en la provincia de Jujuy, al norte de Argentina. Y bueno, por la gracia de Dios, estamos sirviendo en esta área del país, en Argentina. Y bueno, agradecido con la oportunidad de poder compartir con ustedes acerca de la obra misionera. Amén. Vamos a orar, ¿verdad? Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios y luego después entraremos un tiempo de entrevista para poder conocer, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo, ¿verdad? En esta parte del mundo. Padre bendito que está en el cielo, gracias, mi buen Dios, por darnos la oportunidad de poder transmitir nuevamente el programa La Voz Misionera y tener con nosotros al misionero Richard. Y pedimos, Padre, que su nombre sea glorificado. Por favor, perdónanos de todo mal, para que en olor fragante pueda llegar, Señor, este programa. Que sea usted, mi Dios, usando para poder animar, fortalecer a aquellos que quizás están siendo llamados al campo misionero, o si hay personas que no le conocen, que también puedan venir a sus pies. Rogamos, oh Padre, que sea su nombre exaltado, sea glorificado, Señor, y sea usted bendiciendo este tiempo para honra y gloria suya, Señor Jesucristo, mi buen Dios. Amén y amén. Amén. Pastor Richard, podría compartirnos, ¿verdad? Cómo usted llega a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Sí, pastor, claro que sí. Bueno, por la gracia de Dios, nosotros, bueno, soy de Panamá, ¿verdad? No había compartido eso. Soy misionero panameño, mi esposa también es hondureña. Y bueno, yo asisto a la iglesia junto con mis 3 hermanos, mis 2 hermanas y mi hermano mayor. Yo empecé a asistir a la iglesia desde la edad de 4 años, ¿verdad? Y junto con mis padres. Y luego a la edad de 7 años, Dios, ¿verdad? Pude conocer al Señor a la edad de 7 años, siendo niño, en una predicación de mi pastor. Bueno, ahí yo levanté mi mano para recibir a Cristo en mi corazón. Y bueno, una hermana, muy agradecido, ¿verdad? Con ella, la hermana de Jacqueline de Rosas, ella me explicó el Evangelio esa noche. Y bueno, esa noche yo recibí a Cristo en mi corazón. Y bueno, asisto a la iglesia desde que soy niño, junto a mis hermanos también. Y bueno, por la gracia de Dios, luego de eso, el siguiente culto,
pude levantar la mano para bautizarme, me explicaron el bautismo y bueno, fui obediente a Dios en el bautismo también. Y bueno, por la gracia de Dios, sigo en los caminos del Señor. Eh, en la provincia donde vivíamos, en la provincia de David, en Chiriquí, perdón, en la ciudad de David. Y bueno, ahí conocimos al Señor junto a mi familia y bueno, desde entonces, bueno, hemos estado ahí sirviendo al Señor y bueno, y ahora por la gracia de Dios estamos acá en Argentina. ¿Podría mencionarnos, por favor, el nombre de la iglesia, donde usted fue salvo y el nombre del Sí, pastor? sí, bueno, soy miembro, bueno, de la Iglesia Bautista Bíblica de David en Panamá. Esta iglesia fue comenzada por el misionero y pastor Byron Willis, ¿verdad? Fue la iglesia que él comenzó. Y bueno, mi pastor, el pastor también José Ángel Guerra, el que está como pastor, ¿verdad? Fue también mi maestro de escuela dominical, también director de jóvenes, director de obreros, y bueno, ahora mi pastor también en nuestra iglesia. Y bueno, doy gracias a Dios por la iglesia donde conocí al Señor y también donde salí como misionero también y fui ordenado también. Qué bendición. Luego, después, pastor, que usted fue salvo a esa edad y fue pasando el tiempo, ¿qué ministerios Dios le permitió servir ahí en su iglesia local? Sí, bueno, a la edad de 12 años, en aquel entonces, por el espacio, se necesitaban más clases de escuela dominical y se empezaron a hacer clases en las alrededores de la iglesia y había que armar toldos para las escuelas dominicales. Y bueno, junto a mi primo, a esa edad, nos encargaron al armar, ¿verdad? Una tolda. Cada domingo teníamos que armar la tolda y desarmar la tolda. Para una clase, no era nuestra clase, era otra clase, pero nos correspondía armar eso. Luego de eso, pude aprender un poco de música, sobre todo con la guitarra, y pertenecer entonces al Ministerio de la Música, ¿verdad? Tocando la guitarra. Y bueno, doy gracias a Dios por aquellos hermanos que me enseñaron también guitarra. Luego de eso, practicando un poco con mis maestros de escuelas dominicales que nos permitían en algún momento enseñar, entonces luego de eso pude también ser maestro de escuela dominical, ¿verdad? Se me permitió tener, bueno, con el entrenamiento y todo eso, pude tomar la primera clase que era de niños de 5 y 6 años, ¿verdad? No sé si eran los más terribles, pero me tocó 5 o 6 años, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios pude servir también como maestro de escuela dominical de ellos y también el culto infantil, dirigiendo la música con los niños, y bueno, también dando enseñanza cuando nos correspondía, cuando nuestro director este, de culto infantil nos colocaba, o tocando la guitarra, y bueno, en diferentes ministerios, escuelitas de verano, ¿verdad? En diferentes barrios, como nuestra iglesia cada verano también hace una escuelita de verano, entonces nos dividíamos por los barrios y bueno, colaborando en cada uno de estos lugares. Y luego más adelante también tomé la responsabilidad junto a otros de poder hacer limpieza de la iglesia, ¿verdad? Cada culto, luego que terminaba las reuniones del mediodía, había que limpiar la iglesia, toda la iglesia durante ese tiempo para el culto en la tarde. Así que bueno, estuve en el ministerio también de limpiar la iglesia todos los domingos y bueno, y de ahí entonces ya pasamos a lo que era prepararnos para servir al Señor. Qué bendición cuando realmente Dios siempre va a llamar, ¿verdad? A personas que están ocupadas haciendo algo en la obra del Señor. Compartirnos, pastor, cómo Dios lo llamó al santo ministerio. Bueno, cuando iba terminando mi colegio, en el 2010, eh, Dios, ¿verdad? Era la obra de Dios. No lo entendía muy bien, pero en una predicación de una conferencia, recuerdo aquel entonces el director del seminario de aquel entonces, el hermano Ricauter Atencio.
él da una predicación, un mensaje donde él hace una pregunta y dice, ya tú tienes los planes hechos, tal vez tú estás terminando ya tu colegio y ya tú dices, voy a estudiar esta carrera, ¿verdad? Voy a ir a la universidad. Y era mi plan también, ¿verdad? Mi plan era poder estudiar diseño gráfico. Eso era lo que yo quería, pues, prepararme de manera profesional. Pero me quedó esa pregunta, ¿verdad? Porque él hace la pregunta y dice, ¿ya le preguntaste a Dios qué deseas? ¿Qué deseas hacer para Él? ¿O qué quiere que tú hagas para Él? Y esa pregunta quedó en mi corazón y ahí fue una pequeña pensar y pensar y pensar en eso, porque la verdad, todo el plan que tenía era lo que yo quería hacer, ¿verdad? Lo que iba a hacer. Pero era cierto, yo no había consultado con Dios y le había preguntado, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Como le preguntó Pablo, ¿verdad? En aquel camino a Damasco, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? Y sinceramente, pastor, con esa duda de equivocarme, ¿verdad? Sin entender el llamamiento o el servicio a tiempo completo, decidí, ¿verdad? Decidí no entrar a la universidad, ya había hecho mis exámenes para entrar a la universidad, no entrar a la universidad y estudiar una carrera ministerial en el seminario de mi iglesia, que era 2 años, o la teología, que eran 4 años, 2 años para ministerial. Y digo, bueno, yo voy, no tengo miedo de equivocarme, no lo entiendo bien, pero por ese temor a equivocarme, mejor estudio primero estos 2 años y si Dios desea que yo le sirva con esta carrera de diseño gráfico, entonces entenderé que poder prepararme aquí estos 2 años primero con Dios y luego seguir mi carrera. Pero justo en el 2011, cuando empecé el seminario, en una conferencia también, Dios estaba trabajando en mi corazón y en el mes de septiembre, eso fue en el mes de septiembre de 2011, en esta conferencia ya había hablado yo con un pastor y había buscado consejo también con mi pastor y había consultado con otros pastores que nos estaban dando clase en el seminario. Y yo le preguntaba al pastor, pastor, cuando se habla el tema de la obra misionera, cuando se toca el tema de la gran comisión hasta en todo el mundo o hasta el fin del mundo, ¿no cree usted que toda la iglesia debe sentir ese deseo? Y él me preguntó, ¿tú tienes ese deseo en tu corazón? Le digo, sí, pero yo creo que todos lo deben de tener. Y el consejo que él me dio fue, cuando yo tomé la decisión, no pensé lo que la iglesia pensaba, ¿sí? Yo decidí lo que Dios estaba poniendo en mi corazón y lo que yo sentía en mi corazón. Y acepté su consejo. Y recuerdo que en esa conferencia de 2011, Dios toca mi corazón y decidí no pensar qué pensaban los demás, sino decidí, voy a rendir a mi vida a tiempo completo. Voy a pasar enfrente y voy a poner mi vida para el servicio de Dios, olvidarme del diseño gráfico y voy a estudiar los otros años para la carrera teológica. Y gracias a Dios, ¿verdad? Recuerdo esa noche que mi pastor estaba ahí y digo, voy a abrir los ojos porque yo iba orando, ¿verdad? Iba caminando al altar. Digo, voy a abrir los ojos para ver quiénes se rindieron junto conmigo, por la gracia de Dios, para recordarlos. Pero lo interesante fue que cuando abro los ojos solamente estaba yo, ¿verdad? Estaba ahí aquel chaparrito, ¿verdad? Y mi pastor me toma y oramos juntos y él oró por mí. Y recuerdo entonces, ahí decidí entonces rendir mi vida al tiempo completo. Acepté el llamado de Dios, aunque no lo entendía, ¿verdad? Pero acepté el llamado de Dios y decidí prepararme entonces tiempo completo para la obra de Dios. Y bueno, gracias al Señor, pues Dios fue trabajando y Dios fue confirmando, ¿verdad? En mi vida ese plan que tenía. Y lo que me llama la atención, pastor, fue que en ese mismo año que yo rendí mi vida a tiempo completo y había olvidado el diseño gráfico, conocí en un paseo que hacen las iglesias en tiempos libres, conocí un pastor que tenía un negocio de diseño gráfico, ese pastor. Y se acerca a mí y me pregunta, ¿tú sabes diseño gráfico? Me pregunta, y le digo, no, solo lo del colegio. Y me dice, bueno, yo tengo un negocio de diseño gráfico, el pastor Aristides Méndez, el nombre de él. Y me dice, bueno, ¿sabes qué?
quiero que vayas a mi trabajo, a mi negocio. Yo te voy a enseñar y te voy a pagar para que lo aprendas. Y por la gracia de Dios trabajé con él y con lo que él me pagaba, entonces pagaba el seminario y me sorprendí, ¿verdad?, de cómo Dios hace las cosas, porque ya yo había decidido olvidarlo, pero Dios no. Y, y la verdad es que fue maravilloso ver cómo Dios fue abriendo las puertas, confirmándome el hecho de que él deseaba pues que estuviera en el ministerio tiempo completo y servirle como misionero. Amén. Mire cómo Dios realmente se encarga, ¿verdad? Luego después, pastor, que Dios lo llama para el ministerio, ¿cómo Dios le confirma su llamamiento para el país de Argentina? Yo creo que todo pastor, todo misionero, hay un momento que nos hacemos esa pregunta: ¿dónde Dios me ha llamado? Y Dios usa una diferente muchas veces para confirmarnos el lugar donde Él nos ha llamado. ¿Sí podría compartirnos cómo Dios le confirmó su llamado para ese precioso país? Sí, pastor, mire, bueno, ya había salido un misionero, ¿verdad?, de nuestra iglesia, un hermano ya adulto con su familia, y su ejemplo para mí, el hermano José Morales, que tal vez lo conoció seguro cuando fueron a misionero en Bucaramanga, ¿no? Él fue a Honduras. Él ya había ido como misionero a Colombia, y Dios fue poniendo un deseo en mi corazón por Sudamérica, ¿verdad? Y empecé a leer acerca de Sudamérica y ver la necesidad también en estos países, ¿verdad? Y bueno, orando al Señor, eh, lo único que sé que la palabra de Dios dice que Dios produce el querer como el hacer, por su buena voluntad, ¿no? Entonces, orando al Señor por Sudamérica en mi seminario todavía, cuando estaba estudiando en el seminario, Dios pone un deseo por Argentina. Y no fue sino hasta casi al final de casi cerca de graduarme, cuando empecé a investigar el país de Argentina, la necesidad, que es uno de los países pues más grandes del continente americano, que está casi en el cono sur, ¿verdad?, de nuestro continente, y siempre recordando, ¿verdad?, que la palabra de Dios dice en Hechos 1:8 que y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y para nuestra tierra conocida sería el último punto, ¿no? Y bueno, orando al Señor, y Dios fue abriendo las puertas en el hecho de que pude conocer, ¿verdad? Dios fue poniendo personas que conocí, misioneros que conocí, dentro del país ya, ¿verdad? Y hasta el final de mi seminario, ya cuando, bueno, orando al Señor y pidiéndole al Señor que me confirmara, si era este el país que él quería poner, bueno, Dios puso personas, ¿verdad? Personas que pudieron explicarme, darme a conocer cómo era la obra, me enviaron información, un estudio de casi todas las iglesias que estaban en Argentina, más de 23, 24 provincias, y muchas de estas provincias no tenían una iglesia de sana doctrina, ¿verdad? Y un país tan grande, 45 millones de habitantes, ¿verdad? Y bueno, solo le dije al Señor, si es tu plan, entonces permíteme conocer a otros que puedan, cuando yo pueda viajar, recibirnos, poder explicarnos y poder ver. Y bueno, fue así, y pude conocer otros misioneros que estaban en este campo misionero. Y una vez cuando fui a Honduras, luego que, bueno, me casé con mi esposa y estuve allá, conocí un pastor, ¿verdad?, en Honduras. Este, y este pastor me dio un consejo muy importante, y él me preguntó, ¿qué estás haciendo por lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Qué estás haciendo? Y entendí, ¿verdad?, que tenía que poner en acción mucho más para poder confirmar, ¿verdad?, este deseo que Dios puso en mi corazón de poder venir a Argentina. Y bueno, gracias al Señor, estamos acá, y todavía me sigo preguntando por qué Argentina, y cada vez Dios va poniendo la persona y me está diciendo, por eso estás en Argentina, ¿verdad?
porque hay mucha gente que está glorificando al Señor, orando al Señor, y doy gracias a Dios por eso. Ahora, pastor, podría compartirnos, ¿verdad?, cómo conoció a su amada esposa. Estamos viendo aquí la fotografía familiar. ¿Podría compartirnos cómo se conocieron con hermana Sara? Por los que no saben, pero hermana Sara es hondureña. Amén. Sí, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Por mi esposa Sara, ¿verdad? Gracias a Dios por ella, por la bendición en mi vida que Dios me ha dado, a mi esposa, ¿verdad? Y bueno, ella es de Honduras, de Sabana Grande, y ella tomó la decisión de ir a otro seminario y prepararse en un seminario fuera de su país. Fue una decisión que ella tomó, ya que en su iglesia sí había un seminario, pero en aquel entonces, mi pastor, el que estaba como pastor, ¿verdad? Él había ido a Honduras a presentar y a predicar y presentar el seminario de nuestra iglesia. Y en esa conferencia donde ella estuvo también, ella conoció al pastor y conoció la iglesia. Y Dios estaba trabajando en su vida también en Honduras. Y bueno, ella tomó la decisión de salir y prepararse en un seminario fuera de su país. Aunque su iglesia tenía y tiene un buen seminario, ¿verdad? Pero ella decía, si yo me quedo aquí, yo quiero aprender, ¿verdad? A confiar en Dios, mucho más. No es que no lo iba a hacer allá, pero ella dijo, yo quiero aprender a confiar en Dios mucho más. Y decidió entonces estudiar, prepararse en el seminario de nuestra iglesia en Panamá, aunque mi último año fue cuando ella llegó a su primer año, ¿verdad? Nunca conversamos ahí, ¿verdad? Nunca hablamos ahí. Luego de eso yo me fui a ayudar a una iglesia por un año y este, luego entonces en su último año de seminario, bueno, ahí entonces yo vuelvo y ahí entonces comenzamos a platicar, ¿verdad? Orando, obviamente orando ambos por la voluntad de Dios. Y bueno, regresé a mi iglesia y ahí entonces conversé con ella. Recuerdo aquel sábado, ¿verdad? Donde tuvimos la primera plática, ¿verdad? En un centro comercial, una actividad de la iglesia. Y bueno, ahí entonces comenzamos a hablar y a compartir, ¿verdad? El deseo que ella tenía también de poder salir como misionera, ¿verdad? Y lo que Dios había hecho en su vida, cómo estaba trabajando. Y bueno, busqué consejo con mi pastor, con mis padres también, ella también. Y bueno, gracias al Señor, bueno, en el 2018, entonces yo viajé a Honduras, para conocer, bueno, sus padres ya habían viajado a la graduación, los conocí en la graduación, ¿verdad? Y luego yo viajé el siguiente año a Honduras y bueno, ahí, en el mes de marzo, pedí la mano a sus padres, ¿verdad? Le propuse matrimonio y luego entonces al final del año 2018, en diciembre, entonces viajé otra vez entonces para poder casarnos, el 14 de diciembre de 2018. Así que es un resumen más o menos, ¿verdad? De, de, de cómo nos conocimos y cómo Dios fue poniendo, ¿verdad? Este, Haciendo la obra, ¿verdad? Y acomodando. A pesar, ella también asiste a la iglesia con su familia desde niña, recibió a Cristo en su corazón a los 7 años también y sirve al Señor y es una gran esposa, un gran ejemplo de servicio al Señor y fidelidad. Y bueno, doy gracias a Dios por ella y porque es de gran bendición en mi vida, en la familia. Y sin duda alguna, lo que sea, si todo lo que Dios ha hecho por la gracia de Dios, pero también por el apoyo que ella hace, ¿verdad? Y es muy importante en mi vida y también en el ministerio. Y bueno, con nuestros niños también. Pastor, ¿cómo Dios les abre puertas para poder ir a Argentina y hace cuánto tiempo están por allá? Bueno, en el 5 de marzo de este año cumplimos ya 6 años de estar en Argentina. En el 2019, luego de
bueno, nos casamos en el 2018, luego estuvimos en Honduras y luego de eso decidimos entonces empezar a presentar el ministerio. Comenzamos, ¿verdad? En Honduras a finales y teníamos el plan de poder hacer un viaje de reconocimiento a Argentina primero. Ya conocíamos dos misioneros que nos habían presentado toda la obra, cómo se trabajaba acá, ¿verdad? Y bueno, en el 2019 planeamos hacer el primer viaje a Argentina como viaje de reconocimiento. Y habíamos puesto los boletos de viaje para mediados del 2020, ¿verdad? 2020, a mitad de 2020. Pero solamente Dios sabe por qué razón decidimos adelantar los vuelos. A finales de 2019 decidimos no comprarlo a mediados, sino a principios, para marzo, ¿verdad? Y viajamos el 5 de marzo, o llegamos el 5 de marzo a Argentina, estamos en Buenos Aires una semana, y luego la siguiente semana viajamos a Jujuy, esto es en el 2020, y ahí entonces, sin saberlo, sucede lo de la pandemia y quedamos en Jujuy en el 2020. Quedamos en Jujuy con este misionero, el pastor Josué Kiwa, ¿verdad? Él nos recibió y el plan era poder ir a Salta, luego el resto del viaje hacerlo en Salta con otro misionero mexicano que estaba en Salta, pero sucede la pandemia, se cierra y no podemos salir de Jujuy y estuvimos con ellos un mes y bueno, ya mi esposa, ya habíamos tomado consejo con otros misioneros, nos habían explicado cómo era la situación en Argentina y decidimos aún así, bueno, tuvimos que quedarnos ahí. Mi esposa estaba embarazada, ¿verdad? De nuestro primer hijo, de Daniel. Y como llegó la pandemia, quedamos en Jujuy. Tuvimos entonces luego que buscar una casa donde estar porque ya ella tenía que ir al médico, al hospital acá en Argentina. Y entonces, y bueno, conseguimos un pequeño alquiler que tenía todos los muebles necesarios para estar. Y este lugar estaba cerca del hospital donde ella era atendida y todo eso. Y bueno, estuvimos en la pandemia, estuvimos aquí en la pandemia en Jujuy, tuvimos que buscar un lugar, ¿verdad? Y Dios fue haciendo la obra porque empezamos a conocer la provincia, ¿verdad? Empezamos a saber de otras provincias también, solamente escuchar, solamente sabíamos, estuvimos una semana en Buenos Aires y Dios fue guiándonos y nos quedamos, bueno, en el 2 de julio de 2020 nace nuestro hijo Daniel. Nosotros pues viajamos con toda nuestra documentación y orando al Señor, ¿verdad? Dijimos, aunque no teníamos todo el apoyo que queríamos hacer, no habíamos podido visitar todas las iglesias, pero aún así, orando al Señor, buscando el consejo de mi pastor José Ángel Guerra, decidimos entonces no tomar el viaje de regreso a Panamá y quedarnos entonces en Jujuy. Que naciera nuestro hijo, sacar la documentación de él y también por medio del nacimiento de él pudimos entonces nosotros también empezar nuestros trámites dentro del país para nosotros poder conseguir una radicación permanente. Y había dos maneras de conseguirla, como misionero o misionero o pastor, que era más demorado y mucho más costoso, o Argentina tiene la posibilidad de que si nace un hijo aquí en Argentina, ya tú puedes optar por todo eso. Y entonces decidimos quedarnos en la provincia, es una provincia muy tranquila, muy hermosa, la verdad, y es otra forma de pensar de las personas acá. Y bueno, Dios nos guió a confirmarnos, empezamos a conocer personas. Dios, a pesar de que éramos papás primerizos, nace nuestro hijo sin saber mucho qué hacer, pero Dios fue poniendo personas, ¿verdad?, que nos ayudaron durante ese tiempo, que pudimos evangelizar, discipular, ganar para Cristo, ¿verdad?, discipular y bautizar, y
Y bueno, lo tomamos como una guía del Señor para saber que la provincia de Jujuy era la provincia donde Dios pues nos quería trabajando. Entonces decidimos no regresar a Panamá y decidimos entonces quedarnos ya por completo aquí en Jujuy y trabajar aquí. Realmente se imaginaron, ¿verdad? Todo lo que Dios había planificado e incluso usar la pandemia para ustedes quedarse haciendo la obra del Señor. Pastor, durante el tiempo que han estado en el campo, ¿qué pruebas Dios les ha permitido pasar para fortalecer más su fe y depender más de Él? Amén. Bueno, comenzando, comenzando en el 2020, ¿verdad? Ahí empezó Dios enseñándonos que Él me había llamado o nos había llamado y que Él deseaba que estuviéramos acá, a pesar de que iba a ser por primera vez muchas cosas, ¿no? Este, y vimos la mano de Dios en el 2020 porque cuando tomamos la decisión, a pesar de que no teníamos el apoyo completo, eh, decidimos y de repente nos encontramos empezamos a conocer misioneros y otros fuera del país también y nos empezaron a decir, oren por nosotros, me acaban de avisar de una iglesia que por razón de la pandemia no nos van a seguir apoyando y nosotros tomando la decisión, ¿verdad? Y con todo lo que había sucedido, ya nos poníamos, no, no puede ser, ¿verdad? ¿Qué pasará con nosotros? Pero fue algo tan maravilloso ver que cuando tomamos la decisión de quedarnos y durante la pandemia, iglesias nos llamaron, pastor, y decirnos, sabemos que ya están en el campo misionero, sabemos que se han quedado y queremos apoyar, queremos apoyar. Otra cosa también fue que por el hecho del encierro que había, nace nuestro hijo y no teníamos o abuelo, o papá, o mamá, o hermanos que nos ayudaran y todo eso, y sin saber muchas cosas, pero fue increíble cómo Dios puso personas, aún que no eran cristianas, ¿verdad? Que cuando nos conocieron y supieron que éramos extranjeros, que veníamos de otro país, que estábamos trabajando en la obra misionera, nos abrieron la puerta de su casa, ¿verdad? Pudimos evangelizarlos, enseñarles, y ellos nos ayudaron. Recuerdo a aquella señora que ella estaba dispuesta, no importa la hora que era, si no sabíamos algo del bebé, ella iba, no, porque estábamos en unos apartamentos en aquel entonces, ella iba, su esposo, ¿verdad? Si teníamos que ir al médico, él nos llevaba, y luego el bebé lloraba mucho y de repente había una pareja que escuchábamos, ¿verdad? Y orábamos por ellos porque lo que escuchábamos, ¿verdad? Nos preocupaba. Ellos escuchaban al bebé llorar, nosotros le escuchamos a ellos sin conocernos y Dios fue abriendo la puerta y un día, por un accidente de nuestro hijo, ¿verdad? Quedamos fuera del edificio y él nos tuvo que abrir las puertas y yo escuché la voz de él y le digo, este es el vecino y sí, y él nos dice, mira, nosotros escuchamos a su hijo llorar y hemos querido ir a ayudarle, pero nos da vergüenza, dice, porque no lo conocemos. Y fue de bendición porque le digo, sí, nosotros también lo hemos escuchado y bueno, y les explicábamos, nos conocimos y ellos nos iban a ayudar y y qué escuchaban porque en aquel entonces solamente en el apartamento, como estábamos encerrados, estaba mi esposa, yo y mi hijo recién nacido y decidimos reunirnos nosotros como familia, cantar, yo predicar, ¿verdad? Y ellos estaban escuchando. Luego de ello, ellos conocieron, lo invitamos a comer, a almorzar, les predicamos el Evangelio y ellos entonces luego se añadieron a las reuniones con nosotros. Y la ganamos para Cristo y luego ellos fueron la primera pareja que se bautizaron también. Y fue Dios haciendo la obra, ¿verdad? Como todo eso. Solamente con resumirlo, o sea, tendría muchas cosas que contarles, ¿no? Pero solo en 2020, Dios enseñándonos que, hey, yo te envié, yo los llevé, yo voy a ocuparme de ustedes, yo voy a suplir. Amén. Y bueno, luego de eso, obviamente,
buscando, ganando almas, predicando el evangelio. Gracias a Dios es una provincia bastante tranquila comparado con otras provincias grandes como Buenos Aires, Córdoba y otras provincias que es un poco más inseguro. Podíamos salir a ganar almas y todo eso. Pero una de las mayores pruebas que pudimos ver también, bueno, es una bendición, pero luego de eso, bueno, mi esposa, ¿verdad? Nace nuestra hija Natalie, ella tiene 3 años, pero ella ya desde que empezamos a hacer los estudios de ella, el médico nos empezaba a mostrar de que había ciertas irregularidades en cuanto a nuestra hija Natalie, ¿verdad? Y nos explicaron, ¿verdad?, que nuestra hija lo más seguro era que iban a hacer con labio leporino, labio leporino. Pero también con los estudios que le hicieron se notaban también otras anomalías. Bueno, nuestra hija Natalie, ella obviamente nació con su labio leporino, labio y paladar hendido. Y bueno, ahí empezó también, ¿verdad?, una batalla porque luego de eso se le hacen estudios y también se le detectaba algún tipo de retraso. No sabíamos qué tipo de síndrome era, nos decían que podría ser un síndrome, no, síndrome Down, o podría ser microcefalia. Y bueno, nos explicaron que la niña iba a tener un retraso, ¿no?, en su crecimiento. Le tuvieron que hacer estudios y bueno, mi esposa tenía que estar en el hospital con ella. Ella no podía tomar la leche de su propia madre. Ella tenía, bueno, que tomar por sonda, se tenía que colocar la sonda, introducírsela para alimentarla. Mi esposa, wow, me sorprendió de ella en el hospital. Y bueno, nos decían muchas cosas, ¿verdad? Pero doy gracias a Dios que en ese tiempo, cuando supimos de que nuestra hija iba a tener un caso especial, recibimos mensajes de familiares nuestros, ¿verdad? Que nos daban, era como si Dios mismo, ¿verdad?, nos diera esas palabras de ánimo, esas palabras de gozo. Y gracias a Dios, Dios puso gracia en el hospital, porque la verdad, como los médicos, como las doctoras, como había un equipo ya esperando a Natalie, había un equipo especial esperando a Natalie cuando iban a hacer, para atenderle, para darle sus atenciones, para hacerle todos los estudios. Y vimos la mano de Dios. Mi esposa llegaba al hospital y las doctoras, las que las atendían, la recordaban y a veces ni se tenía que hacer, mi esposa no tenía que hacer fila. No sé si se enojaban las demás, pero las doctoras pasaban a mi esposa con Natalie, ¿verdad? Y Dios fue poniendo gracia en la vida de ella. Y sí, ella tiene un desarrollo más lento. Ella tiene 3 años ya, pero todavía no habla, no camina. Y todavía tenemos que hacer una resonancia. Gracias a Dios, el hospital donde se atiende ella, que es un hospital público, nosotros estamos muy contentos con este hospital, porque bueno, la atención que recibe, ¿verdad? Y ellos mismos le hicieron la cirugía para unirle su labio, su encía, y unirle su paladar, y ahí se le pudieron hacer la mayoría. La primera cirugía sí la tuvimos que hacer aparte porque el hospital se demoraba un poquito para los turnos, pero sí, gracias a Dios, Dios suplió para poder hacer la primera cirugía, que era la más importante, ¿verdad? Aparte, y se pudo hacer, pero el mismo médico que le hizo la cirugía en esta clínica era el mismo médico que trabaja en el hospital público. Y, y él ayudó para que la siguiente cirugía, que era la del paladar, se pudiera adelantar. Él le dijo a mi esposa: mire, yo voy a tratar de hablar con el hospital para ver si podemos adelantar. Y gracias a Dios se pudo hacer la cirugía del paladar. Y faltan otras. Ella nació con una orejita más pequeñita. Hay que hacerle una cirugía de estética. Hay que hacerle una resonancia todavía, porque todavía hay que hacer un estudio
de por qué el retraso en su desarrollo. Sí nos han explicado la causa o lo que ella puede tener, que es una patología que no puedo mencionar porque es un nombre bastante complicado, pero aún así tenemos una niña muy saludable, muy fuerte. Ella nunca ha tenido problemas con alimentación, al contrario, llora si no le hemos dado la comida. Y muy fuerte, ella se va desarrollando y poco a poco hemos visto la mano de Dios en la vida de nuestra hija, ¿verdad? Amén. Y bueno, fue una de las situaciones complicadas que tuvimos, pero por la gracia de Dios vimos la mano de Dios y bueno, confiando en Dios y la labor de mi esposa en este transcurso de todo lo que se tiene que atender y todo eso. Y Dios le ha dado mucha fuerza también. Y bueno, damos gracias a Dios por eso, porque a pesar de todo, nuestra hija está bien. Igual nuestro hijo, gracias a Dios por él también está bien de salud. Pero bueno, ha sido el mayor desafío, pero damos gracias a Dios por nuestra hija porque nos ha enseñado, ¿verdad?, que la mano de Dios no se acorta, siempre está ahí. Y bueno, ha sido uno de los mayores desafíos que hemos tenido, ¿verdad?, como padres en el ministerio. Y bueno, damos gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho. Amén, pastor. Realmente Dios siempre obra. De las observaciones que puse aquí en el programa fue eso, cuando Dios llama de puertas a cada misionero. Realmente, gracias, pastor, por dejarse usar, ¿verdad? Al igual hermana Sara, que yo sé que ninguno de los dos, ¿verdad? Pensaron, imagínense, Dios unió una hondureña con un panameño y juntos están ahora, ¿verdad? Sirviendo al Señor en Argentina con sus dos hijos argentinos, ¿verdad? Que están ahí haciendo la obra del Señor. Gracias porque a pesar de las pruebas que no siguen en el campo, sin lugar a duda, Dios ha sido fiel, su gracia se ha manifestado en su esposa, en usted, para continuar adelante. Muy bien, pastor, vamos al tiempo de la predicación de la palabra del Señor. Luego, pues, tengo una última pregunta, que Dios le use, le cedo el tiempo, ¿verdad? El 100% la cámara y micrófono para estos 30 minutos, pastor. Que Dios lo use. Amén. Amén, pastor. No, agradecido, ¿verdad?, por la oportunidad con Dios, con usted, pastor, y también con cada uno que nos está mirando. Y bueno, quiero compartirles, hay un versículo en la palabra del Señor en Primera de Samuel 12:24, donde es un discurso de Samuel al pueblo, ¿verdad? Sí, él al final de su discurso, él aconseja y guía, ¿verdad? En el versículo 24, donde él termina diciendo, solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Samuel termina dando este discurso y termina con este pasaje motivando al pueblo de Israel a servir, ¿verdad? De una manera especial, de una manera, y le aclara y le dice servirle de verdad con todo vuestro corazón. Y le termina diciendo, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros, ¿verdad? En nuestra vida pueden suceder muchas cosas y van a suceder dificultades, enfermedades, problemas económicos, situaciones donde nos vamos a encontrar y nos vamos a preguntar, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Y si hay algo que tenemos que cada día recordar dentro de nuestro corazón, es todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, pero más que hacerlo por lo que Él ha hecho, creo que Él merece nuestro servicio a Él y una entrega de corazón, no solo por lo que ha hecho, más bien sería por quién es Él y a quién estamos sirviendo, ¿verdad? Ahora, uso este versículo primero porque Samuel es uno de los personajes más conocidos
Y uno de los personajes más que usamos y predicamos, y este personaje, Samuel, este siervo del Señor a que Dios usó grandemente desde el vientre de su madre, ¿verdad? Dios tenía un plan en su vida. Da este consejo a Israel. Ahora, cuando nosotros pensamos en el servicio al Señor y servirle de corazón, y pensamos en personajes de la Biblia, hombres y mujeres que sirvieron a Dios, inmediatamente nuestra mente va a considerar a aquellos nombres mucho más conocidos. Abraham, Isaac, Jacob, Abel, Ruth, Sara, el rey David, Salomón, Pablo. Bueno, tardaría toda la noche tratando de mencionar todos aquellos nombres que usted y yo comúnmente conocemos y sabemos y lo usamos como ejemplo para el servicio al Señor de corazón sincero. Pero usando este pasaje de una persona o de un profeta o de un siervo de Dios tan reconocido y enseñado, pero ¿qué pasaría de aquellas personas que tal vez se le menciona tal vez una sola vez en la Biblia, o que tal vez su nombre no es conocido, o que tal vez se menciona de una manera rápida? Aquellas personas que servían a Dios de todo corazón, pero que tal vez no tienen un libro con su nombre, tal vez no escribieron un libro, tal vez no se reconoce grandes hazañas, pero a mí me encanta esta clase de personas que son mencionadas, porque nos enseña, ¿verdad?, que la obra de Dios no se trata de quién es usted y quién soy yo, se trata de quién es Él y de lo que Él va a hacer con la vida de cada uno. Porque tal vez hay muchas personas o tal vez hay alguien que me está escuchando esta noche. Primero, antes que nada, tal vez hay alguien que está escuchando esta noche que no conoce a Cristo, no está seguro si el día que muere iría al cielo. Quiero decirte, tú, amigo o amiga que me estás escuchando, que si tú no estás seguro de tu salvación o de ser salvo o de haber, o no recuerdas un momento donde tú creíste en Cristo como tu Salvador, quiero decirte que esta noche es la noche para que tú puedas poner tu fe en Él. No se trata de a qué iglesia vas, no se trata de qué tan, no, se trata de que la palabra de Dios nos enseña que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Él es el quien murió por ti, dio su vida por ti en la cruz, fue sepultado y resucitó y te promete y te regala la vida eterna. No es por mérito, no es por nada, es simplemente por la pura gracia y misericordia de Dios. Ahora bien, usted que me está escuchando, que ya conoce al Señor, que estás en una iglesia y estás pensando que Dios va a usar para servir a Dios aquellos famosos o solamente usa aquellos que tienen mucha experiencia, mucho conocimiento. No, déjame decirte algo, no se trata de ti, de mí, se trata de Dios. Se trata de un corazón sincero y un corazón dispuesto para servirle. Y como les decía, existen en la Biblia muchos nombres que sirvieron a Dios de un corazón sincero y le sirvieron en verdad, pero que no son muy reconocidos. Y uno de estos personajes que me gustaría mencionar esta noche era un hombre, a ver si usted recordará o lo ha escuchado, pero ¿ha escuchado usted el nombre Estefanas? El nombre Estefanas, ¿usted lo ha escuchado en algún momento? ¿Usted ha escuchado en algún momento a alguien predicar Estefanas, alguien de un hombre llamado Estefanas? Estefanas parece un nombre femenino, ¿verdad? Pero bueno, es que en nuestra cultura ese nombre lo usan para la mujer, pero en aquel entonces este nombre Estefanas, ¿verdad? Era un nombre común usado para los hombres, ¿verdad? Y en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 15, este nombre es mencionado. En Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 15, Pablo menciona a un hombre llamado Estefanas.
tal vez es primera vez que usted lo escucha. O tal vez lo leíste o lo pasaste por alto, ¿verdad? Y todo eso. Pero en primera de Corintios 16:15, Dios dice en su palabra, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Pablo agradece, elogia a un hombre llamado Estefanas, pero no solamente a él, sino que también habla acerca de su familia y le llama la primicia de Acaya, ¿verdad? Cuando él usa el término la primicia de Acaya, quiere decir que fue una de las primeras personas o familias que fueron salvos en este lugar. Uno de los primeros que conocieron al Señor, ¿verdad? Y Pablo habla acerca de este hombre y de su familia. Y habla de él acerca de que esta familia conoció al Señor. Entonces, yo puedo ver aquí un padre que se preocupó por llevar su familia a Cristo. Se preocupó porque su familia conociera al Señor y que cuando el mensajero, el misionero o aquel predicador, aquel apóstol Pablo, cuando llega a la ciudad, llega a este lugar llamado, ¿verdad? Acaya, que estaba contiguo a Macedonia. Y me encanta la vida de los cristianos en Macedonia y en Filipo y los primeros cristianos, porque hay un patrón en ellos que también está en Estefanas. Y que cuando llega este hombre a predicar, Pablo, a predicarle el mensaje del evangelio, este hombre primero se preocupa porque su familia conozca al Señor, ¿verdad? Se preocupó para que ellos, porque el mensaje de la salvación, ¿verdad? Es un mensaje personal, ¿sí? Y tenemos que preocuparnos también porque los nuestros conozcan al Señor. Orar para que ellos puedan conocer a Cristo y puedan ser salvos, ¿verdad? Tal vez hay un hermano aquí que tiene una esposa y no es creyente. Déjame decirte cuánto tiempo estás orando para que esa persona pueda conocer al Señor. Tal vez hay una hermana aquí que su esposo no es creyente. ¿Cuánto tiempo estás orando y dedicando en oración y para que pueda conocer a Cristo? Tal vez hay padres aquí que me están escuchando y que solo porque están llevando su hijo a la iglesia o su hija a la iglesia, ya dan por sentado. No, ellos van a la iglesia, ya son salvos. No, no es así. La salvación es algo personal. Aunque Pablo le dijo al carcelero que si creyera en Jesús sería salvo tú y su casa, no le estaba diciendo que si él era salvo, toda inmediatamente la familia iba a ser salva porque él era salvo. No, porque si vemos en la palabra de Dios, se le predicó el evangelio a él y a todos los suyos. Tenemos que llevar el evangelio a nuestra familia. Ahora, este hombre llamado Estefanas, ¿verdad? Junto a su familia, dice la palabra de Dios, ellos se han dedicado al servicio de los santos. Es interesante que Pablo aquí no dice, se han dedicado al servicio de la iglesia, que obviamente la iglesia, ¿verdad? Es la reunión de los santos, ¿verdad? Pero dice al servicio de los santos. O sea que era una familia que había conocido al Señor, pero hay algo que también menciona Pablo acerca de esta familia Estefanas. Y en Primera de Corintios capítulo 1, Pablo dice algo acerca de Estefanas y su familia. Porque este hombre Estefanas no solamente se preocupa porque su familia conozca al Señor, sino que en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 16, dice la palabra de Dios, también, escuche bien, dice, versículo 15, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado algún otro. Entonces vemos un hombre que guía a su familia para que sean salvos, que se preocupa porque ellos puedan escuchar el evangelio, pero ahora vemos un hombre que toma el ejemplo para que él se bautice y su familia también.
O sea, ellos comenzaron inmediatamente a hacer la voluntad de Dios. Se preocupó no solamente porque su familia recibiera a Cristo en su corazón, sino que juntos, él como ejemplo, ¿verdad? Para su familia, para que ellos pudieran dar el primer paso de obediencia para un cristiano, que es el bautismo. ¿Cuántas veces, a veces el pastor tiene que motivar a la persona y decirle, ¿por qué no te has bautizado? Cuando debería ser algo, una decisión, ¿verdad? Por voluntad propia, porque no nos bautizamos porque somos salvos. Nos bautizamos, no nos bautizamos para ser salvos, sino en realidad porque somos salvos. Tengo a Cristo en mi corazón, estoy agradecido con Él y quiero empezar a hacer su voluntad. Y el primer paso de obediencia es el bautismo. Y aquí vemos un hombre que toma a su familia y lo guía a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Con el ejemplo. Es nuestra responsabilidad como padres, como líderes de hogar, ¿verdad? Poder ser el ejemplo. Muchos están orando por tal vez un hijo rebelde y están diciéndole al pastor, pastor, ore por mi hijo, ore por mi hijo. Pero yo creo, hermano, 100%, que si nos entregáramos al Señor de la manera correcta y oráramos y pidiéramos y somos un ejemplo, Dios puede hacer la obra. Pero Dios está esperando que le sirvamos de corazón sincero, como dijo Samuel. Y puedo tomar el ejemplo de esta familia y de este hombre que guía a su familia a poder hacer la voluntad de Dios. Ahora, nuevamente, vuelvo al capítulo 16 y Pablo elogia a esta familia y le dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Ahora hay un hombre, un padre de familia, que guió a su familia a creer en el Señor, que guió a su familia a tomar el primer paso de obediencia, a bautizarse, y ahora vemos a un hombre que con su ejemplo guía a su familia a servir dentro de la obra de Dios, dentro, ¿verdad?, de la iglesia. Y podemos ver aquí cómo toda su familia, y Pablo elogia a toda la familia, porque todos estaban sirviendo. Hermanos, es importante y es necesario que todos como familia nos dediquemos al Señor, entregar nuestras vidas a Él, para que juntos podamos, ¿verdad?, servir a Dios de todo corazón, y no solamente ver a nuestros hijos servir, ¿verdad? Tal vez ya usted es un padre, una madre ya un poquito grande de edad, y usted está contento, ¿verdad? Porque su hijo, su hija está sirviendo, pero hay muchas maneras que podemos servir a Dios, ¿verdad? Y que nuestros hijos, tal vez usted tiene hijos pequeños, que están conociendo la iglesia, o que tan importante que ellos puedan ver un sincero amor por la obra de Dios. Hermanos, nuestros hijos no van a hacer, no, van a hacer lo que nosotros les estamos dando como ejemplo. Y si nosotros amamos la obra de Dios, y si nosotros amamos el servir a Dios, ellos también pueden ser impactados en sus vidas para poder servir a Dios y poder entregar sus vidas. Uno de los ejemplos que tengo en mi vida son mis padres, gracias a Dios por ellos. Y uno de los ejemplos que también tengo en mi vida son mis suegros. Ambos, tanto mis padres como mis suegros, ¿verdad? Con sus hijos también, guiando a sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos servían al Señor. Yo recuerdo de niño, 4 años de edad tenía yo, junto a mi hermano el mayor y mis 2 hermanas la mayor, nuestros padres, ¿verdad? Todos los domingos en la mañana, domingo en la noche, miércoles, culto de media semana, ganando almas, nos tomaban de la mano, caminábamos media hora para ir a la iglesia y media hora de regreso. Solamente en la mañana había colectivo o buses, ¿verdad? Para ir a buscar, pero en la noche no. Y ellos nos guiaban a caminar. Y hermanos, no era una opción el ir a la iglesia, era una decisión, ¿verdad? Recuerdo a mi madre, ¿verdad? Guiándonos y motivándonos. No nos podíamos quedar por absolutamente nada, ni por tarea o por nada. Era sí o sí ir a la iglesia, sí o sí ir a la iglesia. No había otra opción, ¿verdad? Y usted dirá, pero eso suena como obligado. No, es que nosotros no entendíamos, pero con el tiempo fuimos viendo y Dios fue haciendo la obra y haciéndonos ver
que la obra de Dios era importante. Luego de eso, cuando ya crecimos, ya lo hacíamos por nuestra propia cuenta, no tenían que buscarnos, a veces ellos no podían, pero ahí vamos nosotros, pero gracias a Dios por aquellos padres que nos guiaron y tal vez tú no tienes ese ejemplo, tal vez tú que me estás escuchando, tal vez tus padres no están yendo a la iglesia, pero eso no significa que tú no puedas ser fiel. Eso no significa tal vez que tú no puedas entregarte al Señor. Igual recuerda que es de Dios la obra y es a Él a quien queremos servir y a quien debemos servir, ¿verdad? Veo una familia aquí que estaba sirviendo a Dios, que fueron obedientes, pero no solamente el padre, sino que su padre guió a toda la familia. Más adelante hay algo interesante. En el versículo 16 dice, de Primera de Corintios 16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Ahora yo no solamente veo un hombre que está con su familia sirviendo a Dios, sino que ahora pareciera como que tiene un cargo mayor. O sea que esta familia fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo en los caminos del Señor y madurando hasta que llegó el momento en que tal vez, no sé si era el pastor de la iglesia, no me menciona eso, pero por lo que puedo ver ya tenía un cargo. O sea que fueron madurando en los caminos del Señor, fueron aprendiendo, tomaron en serio y hermano, y se vuelven casi como uno de los pilares en la iglesia donde estaban. Él y toda su familia. Y Pablo guía a la iglesia, ¿verdad? A que os sujetéis, o sea, que ya tenían un cargo de liderazgo, hermano. Y hermanos, la madurez en los caminos del Señor se nota, mis hermanos. La madurez en los caminos del Señor es algo que se va a ver. El servicio de Dios de corazón y sincero, aunque era una familia que tal vez no habíamos mencionado alguna vez, o tal vez usted lo leyó y le pasó por alto, pero aún así dejó un impacto en el lugar donde estaban, ¿verdad? Y estaban guiando a otros para que sirvieran al Señor, para motivarlos a poder entregarse al Señor. Pero hay algo más que me menciona en el versículo 17, donde Pablo dice, me regocijo con la venida de Estefanas. O sea que parece que Estefanas ahora fue a visitar a Pablo. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Pablo quería ver a los hermanos en Corinto, pero por razones, ¿verdad? Él estaba en otro lugar. Y qué bendición que ahora vemos a un Estefanas que toma a dos varones, Fortunato y Acaico, y decide visitar a Pablo. Y ahora él es el que está apoyando a Pablo, visitándolo y dándole palabras de ánimo acerca de la iglesia y siendo de motivación, ¿verdad? Hermanos, es triste que muchas veces, más bien de ser una motivación para los líderes de la iglesia, para tu pastor, muchas veces nos convertimos más bien en una carga. Cuando la madurez, como explico, la madurez cristiana se va a notar. ¿En qué se va a notar? En que vamos a hacer una bendición. Vamos a poder ser de apoyo para otros. Sobre todo en esto de apoyar a nuestro pastor y poder ser de bendición, ¿verdad? Era una familia que traía regocijo. Era un hombre que no iba a Pablo a decirle, mira, está pasando esto y esto y esto, y no sé qué vamos a hacer. No, yo creo que era un hombre que pudo ir donde Pablo, motivarlo y decirle, no, mira, está pasando esto y esto en la iglesia, pero estamos haciendo esto y esto y esto. Sí, daba tal vez lo que estaba pasando, pero también apoyaba para encontrar soluciones. Y para terminar, en el versículo 18, no sé qué tiempo tengo, pero para terminar en el versículo 18 dice, porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. Ahora es un hombre que junto a su familia deja un legado en la obra de Dios. Deja un legado en la obra de Dios.
Y Pablo motiva a que lo recuerden, ¿verdad? Y les dice, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. O sea que, a pesar de los problemas que vive en la iglesia, era una familia, era un hombre que estaba confortando el corazón de los demás. Y yo le hago una pregunta a mi hermano. Tal vez, usted dice, no, estoy sirviendo a Dios y lo estoy haciendo de corazón, pero no soy reconocido. Nadie ve, se reconocen otros o se habla de otros y yo estoy haciendo esto. Hermano, da gracias a Dios que sucede así. Porque todo lo que hacemos es para el Señor. Pero no te desanime de servir a Dios. Porque hay un Dios en los cielos que mira en nuestro corazón. Y por eso es que Samuel guía al pueblo y le dice, servir a Dios del corazón. Y pensamos en aquellas personas con nombre reconocido y lo usamos como ejemplo. Pero Dios nos ha dejado en su palabra personas como Estefanas y su familia, que solo son mencionados en ciertas líneas, pero que nos han dejado una gran enseñanza para nosotros. Nos han dejado un legado en el cual nosotros podemos servir a Dios de todo corazón y siempre recordar que todo lo que hagamos para el Señor, sea con amor, sea con santidad, sea con un deseo sincero, Dios ve cada cosa que hacemos para Él. Y Él traerá una bendición, una recompensa. No te rindas, no te rindas, sigue adelante a pesar de las pruebas. Sigue adelante a pesar de todo. Sigue sirviendo a Dios de todo corazón. Como esta familia que estaba siendo de apoyo para su iglesia y para aquel que había llevado el mensaje del evangelio a su lugar. Que el Señor les bendiga. Amén, amén. Gracias, pastor. Realmente necesitamos familias, ¿verdad? Como esta familia a la cual usted nos ha expuesto, nos ha animado, ¿verdad? A tomarla como ejemplo. Pastor, siempre nosotros dedicamos tiempo para orar por las peticiones que nuestros invitados tienen y también a la vez recordar a los fieles oyentes, animarles que siempre ore por su pastor y por las peticiones en la cual vamos a escuchar seguidamente y también por los misioneros que usted conoce. Pastor, podría compartirnos, ¿verdad?, algunas peticiones de oración por las cuales le gustaría que oremos en este momento y también en nuestros hogares. Sí, pastor, con todo gusto. Bueno, gracias por orar por las peticiones. Bueno, nuestra principal petición es que fortaleza, ¿verdad?, de parte de Dios para seguir adelante sirviendo al Señor acá en Jujuy. Que Dios siga haciendo la obra en nuestra familia, en nuestro matrimonio, nuestros hijos y sobre todo en la vida de nuestra hija Natalie, ¿verdad? Que Dios siga haciendo la obra en ella. También por el crecimiento espiritual de los hermanos. No mencioné el nombre, bueno, el nombre de nuestra iglesia es Iglesia Bautista Fundamental Ebenecer en Jujuy, Argentina, ¿verdad? Eso está ubicado al norte de Argentina, frontera con Bolivia. Estamos en un lugar llamado Palpalá, es la municipalidad antes de entrar a la misma ciudad. Y bueno, estamos orando para que Dios nos provea un lugar propio para la iglesia, ¿sí? Un terreno, una propiedad. Por ahora nos estamos reuniendo en la casa de una de las hermanas de la iglesia. Ella nos ha abierto las puertas, pero obviamente es su casa y el espacio es reducido también. Gracias a Dios ha estado creciendo la iglesia, ¿verdad? Y bueno, eso nos ha llevado a poder trabajar. Estamos orando al Señor, estamos dedicando tiempo a oración como iglesia, pero también estamos trabajando, haciendo algunas ventas. Por ejemplo, hoy estuvimos haciendo algunas ventas junto con los hermanos para recaudar fondos, para poder ir recaudando fondos para ver cuando Dios nos permite poder conseguir esta propiedad, una propiedad para nuestra iglesia y también la construcción de un templo. Y bueno, es la petición que estamos haciendo ahora, orando al Señor para un lugar propio para nuestra iglesia. Muy bien, pastor. Estamos teniendo aquí un poquito de problema con la señal. Se aproxima una tormenta, creo que por eso está un poco débil también la señal, pastor. ¿Cuáles fueron las últimas peticiones? Disculpe, pastor. Solamente logramos escuchar sobre la propiedad, ¿verdad? Y que hicieron actividades hoy para
recaudar fondos. No sé si mencionó alguna otra petición. No, sí, esa fueron la última petición es que, bueno, estamos orando por una propiedad para la iglesia. Hemos estado haciendo ventas, ¿verdad? Anteriores también, hoy también hicimos para recaudar fondos para comprar una propiedad. Y bueno, crecimiento espiritual de los hermanos y porque más personas puedan conocer al Señor acá en Jujuy. Y bueno, para que Dios siga haciendo la obra en nuestra familia y también en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre que está en el cielo, mi buen Dios. Gracias. Gracias, oh Dios, por el hermoso privilegio que nos ha concedido de tener con nosotros en el programa La Voz Misionera, al misionero. Pedimos que le siga bendiciendo a él, su esposa, Manasara, sus niños, que les llene de su gracia, Señor, por su niña, Padre, por su preciosa hija, Señor, que sea usted ayudándole, Señor, sea usted obrando. Gracias, Padre, por todo lo que usted está haciendo en la vida de ella, en su salud. Rogamos, Padre, que le fortalezca, bendiga, mi Dios, también a Daniel, que siga creciendo también, seguir adelante, Señor, dele siempre sabiduría. Si él ya estamos nuevamente, pastor. Tuvimos problemas aquí con el internet. Quizás no se escuchó, ¿verdad? El tiempo que estuve orando, porque ahorita que terminé de orar, miré que ya se había ido la señal. Pero, pastor, gracias por haber aceptado la invitación y haber estado con nosotros. Les apreciamos en gran manera. Estamos siempre orando por ustedes, su amada familia, y también por la iglesia allá en Jujuy. Gracias, pastor. Sus últimas palabras para ir cerrando el programa La Voz Misionera. Al contrario, pastor, nosotros estamos totalmente agradecidos, bueno, con usted, con la iglesia, los hermanos allá, por orar por nosotros, también por sostener la cuerda de la obra misionera, ¿verdad? Económicamente, y agradecidos con la oportunidad de poder presentar el ministerio, nuestra familia acá en Jujuy, Argentina, y agradecidos con lo que estuvieron, ¿verdad? En el programa.
y agradecerle por sus oraciones y agradecido al Señor por la oportunidad que nos dan de poder, ¿verdad?, compartir la palabra de Dios también, y esperamos haya sido de bendición y decirle, bueno, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Amados hermanos, recuerden, misión está en el corazón de Dios. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo martes en otra próxima emisión. Dios les bendiga. Hasta la próxima.